Pensaron que era su juguete, pero fue su error. Pensaron que podían usarme y destruirme. Pensaron que mi vida no valía nada. Me traicionaron, me humillaron, me rompieron el corazón, pero cometieron un error, el peor de todos, porque la mujer que creyeron débil renació más fuerte que nunca. Y al final, yo no perdí. Yo gané. Mi nombre es Valeria Méndez, y durante muchos años creí que mi vida era simple, pero estable. No perfecta, no llena de lujos, pero sí con algo que para mí lo era todo: amor verdadero en casa. Vivía en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, en un barrio donde todos se conocían. Las calles eran estrechas, el ruido de los vendedores ambulantes llenaba las mañanas, y el aroma del pan recién hecho salía de la panadería de la esquina cada día al amanecer. Mi madre, Elena Méndez, era mi mundo entero. Una mujer fuerte, de manos cansadas por el trabajo, pero con un corazón enorme. Trabajaba como costurera desde casa, arreglando ropa para las vecinas, para poder pagar mis estudios. Nunca se quejaba, aunque yo sabía que muchas noches se quedaba despierta cosiendo hasta tarde mientras yo dormía. Mi padre había fallecido cuando yo tenía apenas 8 años. Un accidente de trabajo se lo llevó de forma repentina, dejándonos a mi madre y a mí solas en el mundo. Desde entonces, aprendí que la vida no siempre es justa, pero también aprendí a ser fuerte. A pesar de todo, mi infancia no estuvo llena de tristeza. Mi madre siempre decía: aunque no tengamos dinero, tenemos algo más valioso. Nos tenemos la una a la otra. Y eso era suficiente. Con el tiempo, crecí soñando con algo más grande. No quería quedarme atrapada en la pobreza que nos rodeaba. Quería construir un futuro diferente. Soñaba con ser diseñadora de modas. Desde pequeña me encantaba dibujar vestidos en hojas viejas, imaginar telas brillantes, colores elegantes, pasarelas llenas de luces y aplausos. Cada vez que tenía un lápiz en la mano, el mundo desaparecía. Para mí, la moda no era solo ropa, era libertad. Era la forma de escapar de una vida que a veces parecía demasiado pequeña. Gracias a una beca, logré entrar a la universidad. Ese día que recibí la carta de aceptación, mi madre lloró como nunca antes la había visto llorar. Me abrazó fuerte y me dijo: lo lograste, hija. Estoy tan orgullosa de ti. Yo también lloré, porque sabía que ese era solo el comienzo de una lucha mucho más grande. La universidad era un mundo completamente distinto. Gente elegante, coches caros afuera, estudiantes que hablaban de viajes a Europa como si fuera algo normal. Al principio me sentía fuera de lugar, como si no perteneciera a ese mundo, pero me esforzaba más que nadie. Mientras otros descansaban, yo dibujaba. Mientras otros salían de fiesta, yo trabajaba medio tiempo en eventos para ayudar a mi madre. Cada peso que ganaba lo guardaba con cuidado, y fue en ese entorno donde mi vida cambió para siempre. Un día, la universidad organizó un evento empresarial importante. Empresarios, diseñadores y familias influyentes de la ciudad iban a asistir. Yo fui asignada como apoyo en la recepción, entregando credenciales y guiando a los invitados. No era un trabajo importante, o al menos eso pensé. Ese día vestía un uniforme sencillo, el cabello recogido, intentando pasar desapercibida entre tanta gente elegante. Todo parecía normal hasta que él llegó. Sebastián Llorente. Lo reconocí de inmediato. No porque lo hubiera visto antes, sino porque su presencia era imposible de ignorar. Alto, elegante, traje oscuro perfectamente ajustado, una mirada segura, como si el mundo le perteneciera. La gente a su alrededor lo trataba con respeto exagerado. Susurros recorrían el lugar. Es un Llorente, la familia más poderosa, dueños de empresas, inversiones, hoteles. Yo solo bajé la mirada y seguí trabajando. Pero entonces ocurrió. Mientras organizaba unos documentos, sentí que alguien se detenía frente a mí. Levanté la vista. Era él. Me miraba fijamente, como si el ruido del lugar hubiera desaparecido. ¿Cómo te llamas?, preguntó con una voz tranquila, pero firme. Me sorprendió que alguien como él me hablara directamente. «Valeria», respondí, intentando mantener la calma. Hubo un silencio breve, demasiado intenso. «Valeria», repitió él, como si probara mi nombre, y luego sonrió ligeramente. «Nunca te había visto aquí». No supe qué responder. Solo asentí.
En ese momento pensé que sería una conversación más, algo sin importancia. Pero no fue así, porque desde ese día, Sebastián comenzó a aparecer en mi vida constantemente. Primero fueron encuentros casuales en la universidad, luego mensajes, después invitaciones pequeñas, un café, una conversación corta, una caminata después de clases. Él decía cosas que me confundían. Eres diferente a todas las chicas que conozco. No te interesa el dinero, ¿verdad? Contigo puedo ser yo mismo. Yo no estaba acostumbrada a ese tipo de atención. Nunca nadie como él se había fijado en mí. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a confiar. Sebastián era encantador. Sabía escuchar. Sabía exactamente qué decir. Me hacía sentir especial, como si yo fuera importante en su mundo. Me hablaba de su vida, de la presión de su familia, de las expectativas que lo rodeaban. Decía que estaba cansado de las apariencias, de las personas interesadas, de las mentiras. Yo lo escuchaba y pensaba que lo entendía, porque yo también soñaba con algo real, con algo puro, con alguien que me viera a mí, no a mi pobreza. Un día, después de varias semanas de acercamiento, me invitó a cenar. Dijo que quería conocerme mejor. Yo dudé, pero acepté. No sabía que esa decisión lo cambiaría todo, porque en ese momento, sin saberlo, no estaba entrando en una historia de amor, estaba entrando en una historia de destino y traición. Y Sebastián Llorente no era quien yo creía. La primera vez que entré a la mansión de los Llorente, sentí que estaba entrando a otro mundo. No era solo una casa, era un imperio. Las puertas gigantes de hierro se abrieron lentamente mientras el coche de Sebastián avanzaba por un camino iluminado con luces suaves. A los lados, jardines perfectamente cuidados, fuentes de agua cristalina y estatuas que parecían sacadas de un museo. Yo iba sentada a su lado, con el corazón acelerado, mirando por la ventana sin poder creer lo que veía. «No te pongas nerviosa», me dijo Sebastián con una sonrisa tranquila. «Solo es una cena familiar». Pero para mí no era solo una cena. Era la primera vez que iba a estar frente a su familia, y de alguna forma ya sentía que estaba siendo evaluada. Cuando bajé del coche, mis manos estaban frías. Ajusté mi vestido sencillo una y otra vez, sintiéndome fuera de lugar. Sebastián me tomó suavemente de la mano. «Confía en mí», susurró. Esa frase me calmó por un segundo. Entramos a la mansión. El interior era aún más impresionante. Lámparas de cristal colgaban del techo, el suelo brillaba como espejo, y cuadros antiguos decoraban las paredes. Todo olía a lujo, a poder. Y entonces la vi. Doña Victoria Llorente, la madre de Sebastián. Estaba sentada en la mesa principal, completamente recta, con una mirada fría que parecía atravesarme. No sonreía, no saludaba, solo me observaba. «Así que esta es la chica», dijo finalmente con una voz firme y cortante. Sebastián apretó ligeramente mi mano. «Sí, madre, ella es Valeria». Yo intenté sonreír. «Mucho gusto, señora». Silencio. Un silencio incómodo, pesado, casi cruel. Ella me miró de arriba abajo como si estuviera analizando algo que no encajaba. «Interesante», murmuró finalmente. La cena comenzó, pero yo apenas podía comer. Sentía cada mirada sobre mí. Los hermanos de Sebastián, los tíos, incluso los empleados de la casa, todos me observaban como si yo no perteneciera allí. Sebastián, sin embargo, parecía tranquilo, incluso cariñoso conmigo. Me preguntaba cosas, me hacía reír suavemente, me hacía sentir protegida. Por un momento pensé que quizá todo saldría bien, pero esa ilusión no duró mucho. Después de la cena, doña Victoria pidió hablar con Sebastián en privado. Yo me quedé en la sala, incómoda, mirando mis manos. Minutos después, Sebastián volvió. Su expresión había cambiado ligeramente. No era el mismo hombre relajado de antes. «¿Todo bien?», pregunté. Él sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Sí, todo está bien». Pero algo en su voz me hizo dudar. Esa noche, Sebastián me llevó a los jardines de la mansión. El aire era fresco, las luces suaves iluminaban el camino y el sonido del agua de una fuente hacía todo más tranquilo. Nos detuvimos cerca de un pequeño gazebo. «Valeria», dijo él mirándome fijamente. «Dime». Hubo un silencio. Luego se acercó un poco más.
Quiero que confíes en mí completamente. Mi corazón se aceleró. Yo confío en ti, respondí sin pensar. Sebastián respiró hondo, como si estuviera tomando una decisión importante. Y entonces se arrodilló. Mi mundo se detuvo. Sacó una pequeña caja. Mi mente no entendía lo que estaba pasando. Valeria Méndez, dijo con voz firme. ¿Te quieres casar conmigo? Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. ¿Qué? Susurré. Cásate conmigo, repitió. Quiero que estés conmigo, quiero construir algo contigo. Mis ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. No lo podía creer. Era demasiado rápido, demasiado perfecto. Pero también era lo que había soñado toda mi vida. Amor, familia, un futuro distinto. Y dije, sí, sí. Susurré entre lágrimas. Sí, Sebastián. Él sonrió y me abrazó. En ese momento pensé que era el día más feliz de mi vida, pero detrás de ese abrazo algo comenzó a moverse en la sombra. Al día siguiente, todo cambió. Mi madre me llamó temprano, su voz sonaba extraña. Valeria, ayer vino un hombre a la casa. ¿Quién? Pregunté. Dijo que era de la familia Llorente. Mi corazón se tensó. Me dio un sobre con dinero. Me quedé en silencio. Mucho dinero, hija, continuó ella. Dice que es para ayudarte, para tu futuro. Sentí un escalofrío. Mamá, no aceptes nada. Pero era tarde. Cuando fui a verla esa tarde, el sobre ya estaba sobre la mesa. Dinero, mucho dinero, y una nota. Para su bienestar. Confía en nosotros. Sentí rabia, pero también confusión. Esa noche enfrenté a Sebastián. Lo encontré en su auto antes de que entrara a la mansión. ¿Fuiste tú? Pregunté directamente. Él suspiró. Sí. ¿Por qué le diste dinero a mi madre? Sebastián bajó la mirada por un segundo. Quiero ayudarte, Valeria. Quiero que tengas una vida mejor. No se trata de eso, exploté. No puedes comprar a mi familia. Él me miró entonces, de una forma distinta, más fría, más distante. No es compra, dijo lentamente. Es cuidado. Pero algo en su tono ya no era el mismo. Ya no era el hombre que conocí. A partir de ese día, todo empezó a cambiar lentamente. Primero fueron pequeños detalles. Su atención disminuía. Sus respuestas eran más cortas, sus llamadas menos frecuentes. Luego, su familia empezó a intervenir más. Doña Victoria me llamaba invitada temporal delante de otros. Los sirvientes evitaban hablarme. Mi presencia en la mansión parecía tolerada, no bienvenida. Y Sebastián no hacía nada. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, escuché una conversación desde la oficina principal. Me detuve. Era la voz de doña Victoria. Recuerda, Sebastián, esto es solo un acuerdo. Cuando el contrato termine, todo vuelve a su lugar. Un contrato. Esa palabra me congeló. Solo asegúrate de que ella no sospeche nada antes de tiempo, continuó ella. Mi respiración se cortó. Ella. Yo me quedé inmóvil, escuchando, sin poder moverme. Y entonces escuché la voz de Sebastián. Lo sé. Silencio. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iban a escuchar. Cuando todo termine, dijo él finalmente, me divorcio de ella. El mundo se rompió en ese instante. Sentí que el suelo desaparecía debajo de mis pies. Divorcio, contrato, acuerdo. Todo lo que creí, todo lo que sentí, todo era parte de algo más grande. Una mentira. Yo no era su novia, no era su prometida, no era nada, solo una pieza, un negocio. Y en ese momento, sin que ellos lo supieran, yo dejé de ser la chica enamorada y empecé a convertirme en algo completamente diferente. Desde el momento en que escuché esa palabra detrás de la puerta, contrato, algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no era la misma Valeria que había entrado a esa mansión creyendo en el amor. Ahora era una mujer atrapada, despierta y herida. Pero lo peor no era la traición aún,
Esa palabra me dolía más que cualquier otra, porque yo no me sentía esposa. Me sentía propiedad. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché golpes suaves en la puerta. Era Sebastián. Entró sin esperar respuesta. Se veía cansado, diferente. Se sentó en el borde de la cama sin mirarme directamente. «Tenemos que hablar», dijo. Mi corazón se aceleró, pero no por amor, sino por miedo. «¿De qué?», pregunté con voz baja. Él suspiró. El compromiso no es lo que crees». Una risa amarga salió de mí sin querer. «Ya lo sé». Sebastián levantó la mirada, sorprendido. Por un segundo vi algo en sus ojos. Duda, culpa, pero desapareció rápido. «Es complicado», dijo finalmente. «No, Sebastián», respondí. «No es complicado, es simple, me usaron». Silencio. El aire en la habitación se volvió pesado. Él se levantó. «No entiendes cómo funciona mi familia». «Entonces explícamelo». Exploté por primera vez. Mi voz rompió el silencio de la mansión. Por un segundo, ambos nos quedamos en shock. Yo estaba temblando, él también, pero no dijo nada. Solo se fue y cerró la puerta. Esa fue la primera grieta real entre nosotros. A partir de ahí, todo empezó a caer más rápido. Una semana después, descubrí algo peor. Mi madre enfermó. Me enteré por una llamada breve, controlada por la familia Llorente. «Está estable», dijo una voz fría del otro lado. «Pero necesita tratamiento». Corrí a hablar con doña Victoria. «Por favor, necesito ver a mi madre», le supliqué. Ella me miró como si yo fuera débil. «Tu madre está siendo cuidada. No tienes de qué preocuparte». «Está enferma», insistí. «Necesito llevarla a otro hospital». Su expresión no cambió. La familia Llorente ya está cubriendo sus gastos. Entonces entendí algo horrible. No era ayuda, era control. Un hilo invisible que me mantenía obediente. Esa misma noche, escuché otra conversación. Esta vez entre doña Victoria y Sebastián. Me acerqué al pasillo sin hacer ruido y escuché. «Cuando el acuerdo termine, ella no puede quedarse», dijo ella. «Lo sé», respondió Sebastián. Mi pecho se apretó. «Isabel ya está esperando», añadió ella. Isabel. Ese nombre lo había escuchado antes, pero nunca le di importancia. «Todo debe volver a su lugar», continuó su madre. «Ella solo fue una distracción». «Una distracción». Yo. Las lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez no las limpié. No podía, porque ya no había nada que proteger. Esa noche vi a Sebastián en el balcón, solo. Lo observé desde lejos. Por un segundo pensé en acercarme, preguntarle si alguna vez me había amado de verdad. Pero no lo hice, porque ya conocía la respuesta. Al día siguiente, la verdad final llegó sin aviso. Sebastián dejó su teléfono sobre la mesa. Mientras él salía de la habitación, vibró con un mensaje. No quería mirar, pero lo vi. «Cuando termine esto, volvemos a estar juntos. Te extraño. Isabel». Mi corazón se detuvo, así que no era solo pasado. Era presente. Una vida paralela. Yo no era la única. Yo nunca fui la única. Cuando Sebastián regresó, lo enfrenté. Le mostré el mensaje. «Explícame esto», dije con voz rota. Él lo miró y no negó nada. Solo suspiró. «Valeria, esto no es amor, es un acuerdo». Esa frase, esa maldita frase, fue como una sentencia de muerte. Todo lo que sentí, todo lo que creí, fue reducido a eso, un acuerdo. «Entonces, ¿qué soy yo?», pregunté. Silencio. Sebastián no respondió, y ese silencio fue la respuesta más cruel de todas. Esa noche no dormí. Caminé por la habitación como un animal enjaulado. Pensé en mi madre, en mi vida, en todo lo que me habían quitado sin que yo lo supiera. Y entonces escuché otra conversación. Esta vez, la última pieza del infierno. Doña Victoria hablando con alguien por teléfono. «Cuando ya no nos sirva, la deshacemos de ella». Me quedé helada. «Deshacemos», como si yo fuera un objeto, una cosa, algo descartable. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Pero no en pedazos, en fuego. Ya no lloré, ya no temblé, ya no supliqué. Solo pensé una cosa.
Si ellos me habían usado, entonces ahora sería mi turno de usar la verdad y destruirlos, uno por uno. Después de escuchar esas palabras, deshacerse de ella, ya no quedaba nada de la mujer que llegó a esa mansión creyendo en el amor. Solo quedaba algo nuevo, frío, silencioso, peligroso. Valeria Méndez ya no era una víctima, era alguien que estaba observando, esperando, aprendiendo. Y la familia Llorente no tenía idea. Los días siguientes fueron extraños. Por fuera, todo seguía igual. Yo seguía caminando por los pasillos de la mansión, saludando cuando era necesario, bajando la mirada cuando doña Victoria aparecía. Seguía siendo la prometida perfecta. Pero por dentro, yo ya no estaba ahí. Dentro de mí, cada palabra escuchada se repetía como un eco constante. Contrato. Acuerdo. Deshacerse de ella. Ya no había amor, ya no había ilusión, solo una decisión: sobrevivir y hacerlos pagar. Empecé en silencio. Primero, observé. Aprendí los horarios de la casa, quién entraba, quién salía, quién tenía acceso a los documentos importantes. Descubrí que la mansión no era solo una residencia, era el centro de operaciones de los Llorente. Negocios. El sonido fue seco, definitivo. ¿Qué es eso?, preguntó Sebastián. Lo miré, por primera vez, directamente a los ojos, sin miedo, sin amor, sin nada. La verdad. Abrí la carpeta y empecé. Aquí están todos los contratos ilegales de la familia Llorente, empresas fantasma, transferencias falsas, lavado de dinero. El silencio cambió. Se volvió pesado, incómodo, peligroso. Doña Victoria se puso de pie de inmediato. «Esto es absurdo». Pero yo seguí. Y aquí, dije pasando otra hoja, está el acuerdo en el que yo no soy una persona, soy un activo temporal. Un murmullo recorrió la mesa. Sebastián se quedó quieto. Isabel bajó la mirada. Por primera vez, nadie tenía una respuesta preparada. Saqué mi teléfono. Todo esto ya fue enviado a la prensa. Silencio absoluto. El mundo de los Llorente se detuvo. Doña Victoria intentó acercarse. «¡Estás loca!». Pero esta vez no me moví. «No», respondí con calma. «Solo dejé de ser débil». En cuestión de minutos, el caos comenzó. Periodistas afuera de la mansión, policía llegando a la propiedad, abogados entrando y saliendo, gritos, confusión, el imperio perfecto. Empezaba a romperse. Sebastián me encontró en el pasillo, solo. Su rostro ya no era el de un hombre poderoso, era el de alguien que lo había perdido todo en segundos. «Valeria», dijo en voz baja. No respondí. «¿Por qué hiciste esto?». Lo miré. Y por primera vez no sentí dolor, solo claridad. «Porque me usaste». Silencio. Él bajó la mirada. «No fue así». «Sí lo fue», lo interrumpí. «Me vendieron, me usaron, me mentiste y tú lo permitiste». Sus ojos brillaron, pero no lloró. «Yo no tuve opción», susurró. Sonreí, una sonrisa fría. Todos siempre tienen una opción. Pasé a su lado, pero antes de irme, me detuve. «¿Sebastián?». Él levantó la mirada. «No me amaste». No fue una pregunta, fue una sentencia. Y no respondió. Esa fue su respuesta. Esa fue la última vez que lo vi como algo importante en mi vida. Semanas después, todo colapsó. La familia Llorente perdió poder. Inversiones congeladas, investigaciones abiertas, su nombre en los medios destruido. Y yo desaparecí de esa historia. O al menos eso pensaron. Porque mientras ellos caían, yo empezaba a construir algo nuevo. Una pequeña oficina, un nombre propio, una marca de moda. La misma que soñé desde niña. Sin apellidos, sin cadenas, solo yo. Una noche, meses después, recibí una carta, sin remitente, solo una frase escrita a mano. «Lo siento». No necesitaba firma, sabía quién era. La guardé en un cajón, sin odio, sin amor. Solo cierre, porque ya no era la mujer que fue usada, ni la que fue traicionada, ni la que lloró en silencio en una mansión de oro. Ahora era algo distinto. Alguien que había perdido todo. Y aún así había ganado lo único que realmente importa: la libertad.
Y mientras las luces de mi nueva oficina se encendían, entendí algo por fin. Ellos pensaron que me usaron, pero al final yo fui quien los destruyó, sin tocar una sola arma, solo con la verdad.